sean bienvenidos una vez más a este canal Mi Historia Paranormal. Te agradecería que le dieras un like al video, compartas y te suscribas. Abajo te dejo mi correo electrónico para que puedas enviarme tu historia y así poder compartirla con la audiencia. Comenzamos. Esta historia fue enviada por O'Neill. Quiso compartir un poco de su adolescencia con nosotros. ¿Miedo? ¿Acaso conocía yo lo que era el miedo? Claro que no. Después de mi estilo de vida tan alocado durante mi adolescencia, era lo último que iba a sentir, o al menos eso creía. Tuve una vida muy complicada de niño. De hecho, no crecí con mi madre, solo con mi papá, mis tíos y mi abuela. Mi padre en ocasiones solía ser estricto, pero en otras sentía que le daba igual mi vida. Mis hermanos lograron independizarse, trabajaron y se hicieron hombres de bien. En cambio yo era como la típica oveja negra de la familia. Ni tan siquiera pude terminar mi educación secundaria. Las malas amistades, las sustancias ilícitas, en fin, tantas cosas hicieron que tomara un mal camino. Hoy en día me arrepiento mucho, aunque debo decir que pude corregirme. Fue la promesa que le hice a mi papá. Y a pesar de todo lo cumplí. Tengo una familia, trabajo muy pesado. Pero el estilo de vida que yo llevé no se lo deseo a nadie. Puse a temblar a toda mi familia con mis locuras. Pero una de esas fue la gota que derramó el vaso. Como lo había mencionado antes, consumía muchas sustancias ilícitas. Llegaba a casa y actuaba muy extraño. Mi familia me observaba. Preguntaba si me encontraba bien. Reía a carcajadas sin motivo alguno. En otras ocasiones llegaba de mal humor y me peleaba con todos. En una ocasión llegué y todos me observaban con mucho miedo. Sin decir palabra alguna me acerqué a la mesa, alé el mantel y los platos, vasos, cubiertos y la comida, por supuesto, cayó al suelo. Todos gritaron y estaban enfadados. Mi papá estaba furioso. Comenzamos a discutir y me golpeó. Me encerró en el cuarto, sin agua, sin comida. Ya no sabían qué hacer conmigo. Por mi parte, sentía que estaba perdiendo la cordura. No podía más, así que sin importarme, desde el segundo piso de mi casa, me arrojé y decidí buscar a mis amigos. Recuerdo que tenía muchos vidrios ensartados en mi brazo, pero no me importó. No me importó ver si sangraba. Lo único que deseaba era salir corriendo. Yo no era un sinónimo de miedo solamente para mi familia. Mis vecinos también me temían. Recuerdo que encontré a mis amigos. Ellos estaban consumiendo sustancias. Me ofrecieron, pero en ese momento lo único que deseaba era beber mucha agua. Mis labios estaban pálidos, secos y agrietados. No recuerdo más. Mi amigo me regaló una botella con agua. La bebí y me dormí. No supe nada más hasta que los rayos del sol daban en mi cara. Había dormido y mis supuestos amigos me habían dejado. Dormí en la calle. Cuando desperté ya había pasado el efecto. Mi cabeza estaba por explotar, o al menos era lo que sentí en ese momento. Me observé, me miré. No podía creer lo que había pasado conmigo. Me había hecho mis necesidades en mis pantalones. En ese momento quise reaccionar, pero era tan difícil para mí. Comencé a llorar como un niño. Las personas en lugar de ayudarme se alejaban. Todo me hacía sentir tan mal. Deseaba salir de lo que estaba pasando, pero no podía. Era tan difícil. Creía que todo mejoraría y que tenía el control, pero estaba muy equivocado.
Esas situaciones se volvieron a repetir una y otra vez. Cada vez que quería intentarlo y abstenerme de hacerlo, no podía. Era como que si algo me controlase por dentro. Decidí hacer algo, alejarme de mis supuestos amigos, encontrar unos nuevos, pero no fue la solución. Recuerdo que había un chico de mi misma edad, a quienes muchos molestaban por su apariencia. Era muy callado y todos comentaban que hacía cosas muy extrañas. En una ocasión me le acerqué, comenzamos a conversar. Me dijo que él tenía la solución para que yo dejase de hacer lo que hacía. Honestamente, el hecho de saber que podía tener una posibilidad de cambiar me alentaba, así que le dije, hacer lo que fuese, aceptaba. Él sonrió. Recuerdo que era muy ojeroso y muy pálido. Me citó en el cementerio de la ciudad más grande. Se me hizo muy extraño, pero como lo dije antes, yo no tenía miedo. Para mí no existía. El chico me dijo que haríamos un ritual. De hecho, sí me sorprendió. Tenía muchas velas y una estrella, cruces invertidas en ese lugar, y dijo que eso me ayudaría. En ese momento entendí por qué la gente comentaba que era muy raro. Me reí mucho en su cara. Le dije que estaba loco. Y con una voz muy silenciosa y con tranquilidad me preguntó, ¿tienes miedo? Eso era como un insulto hacia mí, que le dije que no. Me senté en el círculo. Él comenzó a hacer el ritual. Recuerdo que abrió un libro de pasta negra y comenzó a hacer unas oraciones en latín. No sentí absolutamente nada. Recuerdo que nos acercamos hacia una tumba al finalizar lo que estaba haciendo en ese momento. Me dijo que tomara el objeto de una tumba. Era algo insignificante, de hecho, un florero. Lo agarré y lo llevé para mi casa. Le puse flores frescas, ya que eso fue la sugerencia que el chico me había dado. Todo esto para mí no significaba absolutamente nada. Pero 3 días después, en casa, todo comenzó a empeorar. Una noche dormía muy tranquilo y todos despertamos asustados porque mi abuela gritaba de una manera en la que nos aterró a todos. Estaba muy pálida y en el suelo. Papá le ayudaba a levantarse y mis primos también, preguntando, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella decía que había visto a una persona, alguien que no era de la casa y que estaba haciendo cosas extrañas adentro. Honestamente no sentí miedo, pero todos sí. Llevaron a mi abuela al médico, incluso al psiquiatra. Pero cuando las cosas comenzaron a cambiar no solamente para ella, me di cuenta que algo no andaba bien. Mi papá experimentó muchas cosas. Decía que siempre se le aparecía un hombre en su cama por las noches. Mis primos decían que miraban cosas, sombras, correr. Ya nadie tenía paz, no entendía qué significaba. Un día, una amiga de mi abuela llegó a orar. Yo no estaba para ese tipo de cosas en ese entonces. No creía en nada de eso. Por alguna razón, le comentó a mi abuela y le dijo que había algo, un objeto, que estaba causando todo el daño en la casa. Todos querían mudarse. Y a mi padre que me quedaría ahí. Él sonrió y me dijo que sería un alivio para todos que yo ya no estuviese con ellos. Eso rompió mi corazón en ese entonces. Recuerdo que agarré el florero y me comencé a reír en medio de todos. Estaba la amiga de mi abuela presente y le dije que eso lo había traído del cementerio y que yo había hecho algo unos días atrás. Todos se quedaron asombrados y nuevamente mi papá me golpeó. La amiga de mi abuela fue la única que me miró de una manera diferente, la cual nadie nunca antes lo había hecho. Me explicó que no era correcto y que tenía que deshacerme de eso. En ese mismo momento lo tomé, lo llevé donde estaba, en el mismo cementerio.
y en la tumba de la cual lo había tomado. Ver cómo sufrían mis padres, mi abuela, mis tíos, mis primos, me hacía sentir mal, aunque no se lo demostraba. Días después todo comenzó a mejorar. Al menos eso comentaban. Hasta que esa noche sufrí de algo llamado parálisis del sueño. Soñaba como una mujer sin rostro se sentaba encima de mi abdomen y colocaba sus frías manos en mi cuello, queriéndome ahogar. Me decía que no servía para nada, que era un simple estorbo y que lo mejor que yo podía hacer era desaparecer e irme con ella. Tenía tanto miedo, quería moverme y no podía. Quería despertar y todo era imposible. Solo sentía sus hilos de cabello en mi rostro. Era increíble. Desperté y no había absolutamente nadie. Estaba sudoroso, pálido. Y fui al lavabo a lavar mi rostro. Quería llorar, quería gritar, pero sabía que nadie me iba a apoyar. Ese día por la noche le dije a mi abuela lo que me había sucedido. Ella me miró y comenzó a llorar. Y me dijo que a pesar de todo lo que habían pasado por mi causa, ella me amaba. Por primera vez, alguien de mi familia me demostraba amor. Comencé a llorar mucho. Me desahogué a llorar como niño entre el regazo de mi abuela. Decidí hacer un cambio en mi vida. Al día siguiente, la amiga de mi abuela, quien me aconsejó que llevara de nuevo el florero al cementerio, dijo que me ayudarían. Estuve internado un tiempo en un lugar para alcohólicos y personas que querían consumir sustancias. A los 6 meses me retiré por mi cuenta, pero ya no era el mismo. Fue un proceso muy difícil. Si alguno de ustedes está pasando por alguna situación similar, les aconsejo que busquen ayuda, tanto profesional, espiritual. Ambas pueden ayudar mucho. Buena suerte a todos.